Para mí la literatura es una cadena, un lazo de comunicación entre un autor, una persona que piensa cosas y unos posibles escuchas que están ocultos en alguna parte, que son los lectores. Esa es la literatura para mí. Un escape. Es un escape. Eso. Para mí la literatura es... Estoy contestando ahorita así, que es una pregunta que tal vez necesita un poco más de reflexión para contestarla, que debería tenerla presente, pero es un acercamiento hacia una forma de expresión que tal vez no puedo dar de forma oral y que por medio de la escritura sí puedo lograrla. Y también es un acercamiento bueno, la literatura en general, a otro tipo de culturas, de idiomas, de personas. Entonces, considerándolo así, pienso que podría ser un acercamiento. Para mí, pues fue primero como un combate contra el hastío. Después fue como pruebas para mí, o sea, el escribir, el ejercicio de la lectura me parece que es más importante que escribir para mí, pero eran descubrimientos, etc. Entonces, pues la literatura es eso, ¿no? Es un oficio, una forma de divertirse también y una forma de escapar del mundo. Cuando tenía unos 17 años, mi hermana, su amigo y yo formamos un grupo musical, que sí, un grupo musical de música de protesta, y decidimos sacar una hojita como revista del grupo musical. Entonces había que escribir opiniones, artículos, noticias, y a la hora de redactar, mi hermana y su amigo me decían: ¿por qué no lo haces tú, Agustín? Bueno, lo hacía yo. Acabé redactando toda la revistita de 2 hojitas, ¿no? Y sin eso, escribiendo ya un poco más en serio, tal vez surgieron cuando entré a un taller de literatura aquí en la ciudad, que expongo mis textos a otras personas, a críticas, y que ya veo más o menos por dónde va lo que estoy haciendo. Yo creo que ahí es cuando ya me empiezo a tomar un poco más en serio, me empiezo a tomar en serio el oficio de la escritura. Desde que era niña me interesaba la literatura, me gustaba mucho leer, leía la bibliotequita de la primaria, y ya como para el ejercicio de yo escribir, de intentar algo, en la secundaria, en segundo semestre, entré a un concurso de cuento y gané segundo lugar. Y siempre tuve como esa inquietud, no sé por qué, en mi casa nadie lee ni le interesa. Entonces no sé de dónde surge, creo que viene conmigo. Y ya en la preparatoria me dediqué poquito a periodismo, porque me gustaba mucho desde la secundaria el periodismo escrito sobre todo. Y digamos así como ya en forma a ponerme a trabajar en la universidad o en mi juventud, que es 18 en adelante. Mis primeros, digamos, acercamientos a la literatura fueron así. Traducía canciones en inglés, porque la música en inglés cuando era pequeño me gustaba mucho. Ahorita ya casi no, pero en ese entonces traducía canciones y eso es también un medio de hacer literatura. Ya después, así como profesionalmente, bueno, si algo así existe, pues fue un periodo de cuando salí de la preparatoria. Y pues ya fui trabajando un poco más en eso. Mis textos, esos textos nunca van a volver a salir en la vida. Son textos horribles, pero tienes que estar siempre trabajando sobre ellos para que salga algo pues, decente, o al menos que me satisfaga a mí. Empecé a escribir poesía porque en el taller me rechazaban los cuentos.
no parecían buenos. Y dije, bueno, a ver si escribiendo poesía hago algo. Pero las primeras experiencias eran negativas. Yo no sabía escribir poesía, había leído poco. Y hasta después de varios años empecé a juntar textos que me pidieron una vez para publicar un libro y ahí salió mi primer libro, por ahí por el 92, 94, por ahí. Para mí la escritura no necesita inspiración, necesita quizás un pretexto, necesita hacer cualquier asunto que te importe mucho, que te impacte. ¿Tú te consideras escritora? No, ¿Por qué? no sé, siento que esa palabra tiene mucho peso. Entonces, ni escritora ni poeta, ¿no? Yo presento mis textos como mis textos, no como poesía. Porque en la actualidad siento que, no digo que esté siendo como transgresora, pero mi estilo siento que no se asemeja a nada. O sea, suena mamón, pero me refiero a que no siento que esté haciendo poesía, en realidad. Siento que solamente estoy escribiendo, ni siquiera mis pensamientos, porque si hay una construcción, si lleva un proceso, pero no me gusta decir que soy escritora ni que soy poeta, se me hace algo muy soberbio, porque siento que es algo que se trabaja mucho, ¿no? Así como cuando tú dices que eres periodista, no lo dices porque estudias periodismo, sino porque ya tienes algo que te respalda atrás, que es tu trabajo. Y siento que lo mismo pasa con los escritores, ¿no? Tiene que haber algo atrás que te respalde para que tú digas. ¿Tú te consideras escritor? Pues cuando estoy escribiendo, sí. He escuchado que muchos escritores o personas relacionadas con la literatura dicen que un escritor es 24 horas, ¿no? Pero cuando yo no estoy escribiendo, que estoy haciendo el trabajo en la escuela con mis amigos, sí hago una reflexión de lo que pasa y veo que puedo usarlo para escribir, pero no siempre. A veces también es necesario vivir al día, ¿no? Al momento. Y podría decir que soy escritor cuando estoy escribiendo, pero cuando no, pues soy otras personas, ¿no? ¿Tú te consideras escritor? Pues, tal vez, no me considero escritor, o sea, digo eso no porque sea un pedante o lo que sea, sino cuando yo escribo, cuando se me da por publicar, lo hago movido por mí. O sea, nadie me mueve a hacer eso, o sea, solo es porque me gusta hacerlo, me gusta decir lo que pienso, me gusta entrar al debate y me gusta también, pues, compartir lo que hago. Entonces, pues, no podría yo definirme como un escritor porque creo que me parece obvio que lo que hago es eso y los demás se encargan de decir hacia dónde voy. O sea, me han dicho que soy un crítico literario, no me considero crítico literario. Me han dicho que soy poeta, pero pues sí, o sea, si hago poesía es porque soy poeta, porque es a lo que me dedico las horas de aburrimiento. Yo fui carpintero muchos años. Cuando comencé la carpintería, llegué al taller y me dijeron, toma esta lija. Primero hay que aprender a lijar, hay que aprender cómo es la madera, cómo se corta, hay que aprender a medir. Y aún así, cuando ya puedas hacer una silla, no te puedes llamar carpintero. No hay ninguna razón para que un oficio como la escritura sea diferente de eso. Es también una artesanía, algo que se aprende paso a paso, que no se deja de aprender nunca. Entonces no hay que creerse escritor. Decirse uno escritor, decir yo soy escritor de Ciudad Juárez, es como decir yo soy maestro erudito que domino el arte de la escritura. Casi nadie lo hace. Yo no lo hago, yo no me considero escritor. Eso de escritor pues es muy amplio, ¿no? Alguien que se diga escritor pues está bien, ¿no? Lo puedes creer, ¿no? O sea, puedes dedicarse a escribir estados de Facebook, yo le creo si se dice que es escritor. La actividad literaria en Ciudad Juárez pues viene creciendo, sobre todo desde los años 90, no porque anteriormente no hubiera actividad literaria, es decir, ha habido asociaciones de escritores
pero estas asociaciones prácticamente son, incluso a la fecha, de escritores de alguna manera ya con cierta experiencia, pero la actividad dedicada al tallerismo de jóvenes creadores me parece que empieza a tener fuerza a partir de los años 90 y se desarrolla desde pues, principios de nuestro siglo, ¿no? En ese sentido, la instauración del programa de literatura en la UACJ desde luego que ha venido a contribuir a la formación de escritores, y no propiamente porque la carrera se dedique a la creación literaria, sino porque partimos del hecho de que todo escritor antes debe de ser un buen lector. Entonces el estudio de la literatura habilita a las personas para que ulteriormente se prueben en el ejercicio creativo. Cuando entramos a la carrera nos explican de inmediato que ahí no hacen escritores. La licenciatura en literatura pues te da herramientas, ¿no?, de análisis, te da herramientas para escribir ensayos académicos, que es a lo que me dedico en cierta forma, y pues sí, es hasta ahí, ¿no? Son herramientas de análisis, herramientas para escribir una escritura académica de las aulas. Considero que la gente tiene que leer, que te enriquezcas, ¿no? Y también tienes que vivir, no solamente estar como encerradito, tienes que salir y vivir. Pero eso no te garantiza que vayas a ser un buen escritor. O sea, creo que depende de muchas otras cosas. Si hay como interés en aprender siempre más, no solamente quedarte con lo que estás leyendo, sino, ¿qué significa esto? ¿Qué es un soneto? Algo así tan básico, ¿no? Y vas nutriéndote. Y creo que depende mucho de la persona, porque hay literatos por formación, los que estudian literatura y otros que no necesitan de eso, ¿no? Es básico la lectura antes de la escritura. Aprendes a ver formas de ver el mundo, ¿no?, de ver la escritura misma. Evitas también errores típicos, ¿no?, de clichés, de lugares comunes. Entonces pienso que es básica la lectura mucho antes que la escritura, porque ya pienso que hay muchas cosas que están escritas que aún nos queda por descubrir, ¿no?, tanto como para escritores como para lectores así puros. No es indispensable profesionalizarse en la academia como escritor. Ayuda mucho estudiar literatura para saber teoría, para saber la historia de la literatura, para saber de qué se trata la literatura. Pero cada quien podría prepararse por sí mismo, leyendo, buscando la teoría, acudiendo a los grandes maestros de toda la vida y reflexionando muy bien, pensando con atención, con detalle, eso que escriben y eso que leen. Podríamos decir que en forma tradicional siempre se ha pensado que el escritor que es el escritor nato y contra el escritor que se forma en la academia, como si fueran dos grupos separados, para decir que el primero es un grupo de gente diletante, bohemia, y el segundo es un grupo de personas que pertenecen a las áreas como de la universidad, de los estudios formales. Pero esa separación poco a poco se ha ido disminuyendo o se ha ido abatiendo, de manera que al día de hoy es muy frecuente que el escritor se dedique también al estudio de las obras literarias. Entonces, muchos de los escritores actualmente tienen que ver con la academia, no porque sea una ley, sino porque es muy natural que quien estudia literatura al mismo tiempo cree literatura y viceversa. ¿Crees que es necesario estudiar? No, y es tan obvio cuando está, por ejemplo, Roberto Bolaño, que no estudió una licenciatura en literatura y se dedicó a muchas cosas. Él vivió y leyó también. Entonces, su creación, ¿no? O sea, él, ¿me explico? O sea, no necesitó la formación como de una universidad en literatura para él hacer literatura. Pero creo que son casos extraordinarios. El primer llamado o la primera responsabilidad que tiene la carrera de literatura no es formar escritores, sino es desarrollar el estudio de la literatura. Por lo tanto,
propone investigadores, académicos, estudiosos del fenómeno de la literatura. En nuestro caso, pues nos toca estudiar la literatura regional, la literatura del norte de México, y de esta manera reconfigurar el canon de la literatura nacional. Quienes estudian literatura pueden desmentir un poco la idea de que los estudiantes que salen de esa carrera pues terminan, no sé, en el McDonald's, no el meme. Cuando muchos de mis compañeros y compañeras ya tienen trabajos pues han trabajado en periódicos, algunos escriben, algunos se dedicaron a la literatura, otros dan clases ahí mismo en la universidad. Y sí, el hecho de que yo esté estudiando ahorita la maestría es porque me gusta la literatura y quiero dar clases sobre ella, quiero, no sé, como contagiar a otras personas porque a mí me gusta mucho la literatura, pero yo llegué a ella de una forma muy accidentada. Entonces, un buen maestro, una buena profesora de literatura contagia de inmediato a los alumnos. Hay una relación paralela y análoga en lo que ha sucedido en el programa de literatura y lo que ha sucedido en el terreno de la creación. Me explico. Las primeras generaciones que tuvimos de estudiantes de la carrera de literatura tenían un perfil distinto. Casi todos eran adultos mayores o adultos maduros, digamos, adultos maduros, que habían terminado una carrera, que se dedicaban querían profundizar en algunos temas. La literatura les parecía que era un puente especial para llegar al ámbito cultural. Entonces, estas primeras generaciones se caracterizan por eso, por un gusto especial por el arte, y encuentran en la literatura ese medio en que se expresa, digamos, el arte. Por los 80 entré a un taller literario en el IMBA, que coordinaba Jorge Humberto Chávez. Y ahí, por entrar ahí, se me ocurrió escribir unos cuentos para a ver si me aceptaban. Y me aceptaron. Y ya a partir de ahí, ya entré como formalmente al mundo de la literatura, de la escritura. Un taller se compone de 10 talleristas, digamos, y un coordinador. Los talleristas llevan su texto, su poema, su cuento, con copias para los demás. Lo lee, los demás opinan que vieron ahí, el coordinador da unas directrices finales o unas conclusiones. Eso ayuda mucho porque los escritores noveles, en ciernes, aprenden a analizar, a examinar el texto. Pero es muy incompleto porque falta la teoría, falta la filosofía, faltan muchas cosas que son componentes de una obra literaria. Conforme ha pasado los años, tenemos cada vez generaciones de gente más joven que directamente saliendo de la preparatoria entra al programa de letras. Decía yo que hay una relación paralela o análoga entre esto que ha sucedido en el programa de literatura y lo que ha sucedido en el terreno creativo. Porque hacia los años 90, quien se dedicaba a la literatura de manera, digamos, más profesional o más asidua, eran personas que iban ganando experiencia en el tiempo. Sin embargo, a partir de los años 90, hay personas que se forman en el estudio de la literatura para, en algún momento, elegir la creación literaria. Es un apoyo estudiar literatura o carreras afines, pero no es necesario. Por ejemplo, estudiar literatura y consigues un trabajo relacionado con ello, ya sea en una institución pública o como docente. Entonces estás ligado a un sistema de ideas también, entonces estás un poco limitado en ese sentido, y lo podemos ver en el sistema de creadores, ¿no? de arte, que muchos no tienen una opinión ni política ni social porque están recibiendo una beca por parte del gobierno que los forza a no decirlo, ¿no? Entonces yo pienso que es una limitante en ese sentido. En cambio, si te dedicas a otra profesión distinta, no sé,
ingeniería, biología, etcétera. Yo pienso que también nutrirías a la literatura de ese otras disciplinas u otros espacios que no son abordados por la literatura, que tal vez se encierra en sí misma, ¿no? ¿Cómo es el panorama de escritores jóvenes aquí en la ciudad? Pues yo lo veo muy alentador. Yo pienso que se está haciendo cosas muy interesantes. Yo pienso que va bien. Aún yo creo que es muy pronto, ¿no?, para dar un juicio así a bote pronto, pero yo diría que es alentador, ¿no? Ahora veo que hay muchos escritores, muchísimos, tal vez más de 100, pero que escriban bien son muy poquitos, o no sé si con los dedos de una mano se pueden contar todos y sobran dedos. El panorama es triste, es una profusión de escritores que no saben escribir, es lo que creo, y me van a odiar los jóvenes, pero voy a sostener esto. ¿Y cómo ves el panorama de los jóvenes escritores en Ciudad Juárez? Creo que está mejor, sobre todo las mujeres, están escribiendo cosas más interesantes. En la literatura juarense siempre se le ha negado un poco esa visión femenina. Hay una, sin generalizar, pero sí lo existe, hay una literatura muy machista, muy violenta incluso, y ya se está dejando atrás, afortunadamente. Muchos jóvenes no leen suficiente y es lo que está faltando, ¿verdad? Hay que estudiar, aunque sea por su cuenta, pero sin eso no habrá escritores buenos, creo yo. Un lector atento, un lector que reflexiona sobre cada párrafo que lee muy bien y que conoce cada palabra que usa y que lee. Eso debe hacer. Y no solo debe leer, debe escoger sus lecturas, debe estudiar. No solo debe leer novelas y poesía, tiene que leer filosofía, tiene que leer teoría, tiene que leer historia de las letras, ¿verdad? Es obligatorio si quieren hacerlo bien. Yo pienso que les falta una formación integral. Tienen muchas veces una preparación técnica, pero no tienen una formación integral. Formación integral me refiero a que no solamente adquieran el conocimiento, por ejemplo, de la métrica, el conocimiento de las figuras retóricas, el conocimiento de la ortografía, esa es la parte técnica, sino la posibilidad de tener un posicionamiento filosófico, cultural, respecto a aquello que se proponen escribir. Somos de esta generación del 2008 en adelante que vivió toda esta época de violencia y queramos o no, de una manera consciente o inconsciente, esa violencia y ese dolor están en los textos y es algo bien interesante. Por ejemplo, hay un libro de Azucena Hernández que se llama Monstruo Mundo y todo es como, sí, como algo interno del personaje, pero llega un momento donde te está narrando un feminicidio. Lo mismo pasa con Bato, aunque lo critiquen, hay parte también sobre ese dolor del feminicidio, sobre la violencia que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que como registro es importante lo que están haciendo los jóvenes. No digo que todos, pero de alguna manera siento que está ahí. No tan obvio, pero si tú lo lees te puedes dar cuenta de eso. Pues los jóvenes de mi generación son bastante interesantes. Las propuestas que salen tanto de internet como en espacios físicos siempre han renegado un poco de esa tradición que nos han dejado y eso está excelente. Yo veo en mi generación, en mis compañeros, una actitud bastante crítica ante muchas cosas, ante la política, ante la literatura, ante cualquier cosa, cualquier discurso hegemónico. Estos chavos y chavas están dándole con todo, no sé, desde el feminismo, que es tan importante, desde lo queer, desde una vanguardia. Yo pienso que ahorita estamos viviendo un momento de vanguardia bastante intenso y espero que no acabe, espero que se siga, no sé, desestableciendo este sistema tan jodido que tenemos. Los escritores al día de hoy que tienen
el recurso del Internet o los recursos digitales tienen posibilidades de composición, posibilidades de creación diferentes a las que tuvieron aquellas personas que escribieron, por ejemplo, con la pluma. El auge de la era digital y la facilidad que nos da toda la plataforma de Internet para subir un texto propio, pues propicia la mala calidad, porque ahora no tienes que buscar que te aprueben para algo para publicarlo. Tú lo publicas y ya lo subes. Es una ventaja totalmente. El auge de Internet ha permitido que... Es que el imperio de las revistas en físico, el del libro físico, que también es un placer el hecho de tocarlo, de abrirlo y todo este asunto manual, que se está dejando un poco atrás. Ya desde principios de los 2000 se ha hecho una literatura del blog y es muy interesante. El blog te permite a cualquier persona publicar lo que ellos quieren y eso es algo bastante genial. Yo en lo personal prefiero publicar en internet que en revistas en físico porque, bueno, hay razón, ¿no? Aquí en Juárez no hay revistas en físico, hay algunas que dicen que son para estudiantes, lo cual no es cierto. Siento como que la internet y los blogs, todas estas cosas, te dan la oportunidad como si de proyectarte, pero puedes proyectarte de una buena manera o de una mala y creo que pasa lo mismo, ¿no? Con los jóvenes, o sea, hay buenos y hay malos, pero desde mi perspectiva, ¿no? O sea, yo podría decirte a quién considero bueno, pero es algo bien subjetivo, que ni siquiera va así como un análisis muy profundo sobre utiliza estas estructuras y estas figuras, ¿no? Sino que es algo más como lo que me mueve. Yo pienso que es una ventaja para los autores que no encuentran un espacio, ¿no? Editorial, que necesitan o que quieren publicar algo. Yo pienso que para ellos es un apoyo. Ahora que no sé, no estoy seguro si para la literatura eso sea algo benéfico. Ya hay muchas cosas publicadas, ¿no? Tanto digitalmente como en el libro físico. Y a veces creo que lo único que se produce es más muertes de árboles innecesarias, ¿no? Siempre ha habido este miedo de que la modernidad pueda limitar o pueda ser un impedimento o pueda ir cerrando las posibilidades de la creación natural, ¿no? El mundo digital presenta distracciones, presenta oportunidades, presenta facilidades y en esta medida puede crear falsos escritores, así como las fake news, también puede crear fake writers, ¿no? O sea, falsos escritores, que se creen escritores porque tienen los medios y porque incluso la labor de diccionario, la labor de corrección que hace el Internet les facilita esta labor. Eso no significa que este medio no pueda ser aprovechado para producir mejores obras o no mejores obras necesariamente, pero sí producir obras con una forma distinta de interacción con el público. El único camino es el mismo, hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararse. Los desafíos que presenta la nueva generación son diferentes a los desafíos que presentaron las anteriores generaciones. Pongo un ejemplo. Las generaciones de hoy día están más informadas que las generaciones de antes. Pero el hecho de que estén más informadas no significa que sean generaciones más cultas. Los escritores jóvenes estén informados de muchas cosas, puedan hablar de sexo, pueden hablar de violencia, de muerte, pueden hablar de temas que en algún momento pudieran haber sido, en otro momento pudieran haber sido desafiantes. Pero no por eso significa que hagan o que construyan una idea del mundo
más integral, más profunda de lo que hicieron los escritores en otro momento. Entonces, en eso consiste el desafío de hoy, en que aparentemente lo tenemos todo, pero por tenerlo se nos va, se nos escabulle. No siento que esté aportando algo nuevo, pero por ejemplo, en febrero me dijeron que van a publicar una plaqueta, que son 20 textos o poemas que yo escribí y todos giran en torno al abuso sexual. Entonces, por eso te digo que la diferencia de lo que hacía antes a lo que hago ahora, siento que hay un poco más de trabajo y mi trabajo va desde la investigación. No fue solamente como crear todo el mundo aquí, sino que obviamente me agarro de la realidad y entonces empiezo a escribir. Siempre he dicho lo que siento, entonces quizá, y creo que a las personas les gusta eso de mí, que digo lo que pienso, no digo la verdad, pero digo lo que considero yo que es algo personal, pero es mi verdad, o la manera en que yo me relaciono con la literatura. Entonces quizá aportar un poco al debate sería no sé, lo que Antonio Rubio ha hecho por este infame territorio de literatura juarense. Háganlo muy bien, háganlo, trabaje todos los días. Si alguien quiere aprender guitarra y no practica a diario, la guitarra lo va a olvidar y lo va a traicionar, le va a ser infiel, ¿verdad? La escritura también. Uno la suelta y de repente perdió el hilo y la escritura es como un papalote que se fue y ya no sabemos cómo volverla a abordar. Es una gimnasia la escritura. Hay que trabajar todos los días y hay que leer todos los días y hay que pensar que eso va a durar años, 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 toda la vida. El aprendizaje no se acaba nunca. Yo siempre digo eso, ¿no? Que lean y a lo mejor es algo ya bien choteado, pero sí, yo creo que es muy importante leer y muy importante escribir. Yo le diría a los más chicos y a las más chicas que no me hagan caso, no, bueno, que sigan escribiendo, que lean mucho, no importa si alguien les dice, ay, esto no es para tu edad, eso no existe. Un chico o una chica puede leer lo que se le dé la gana, ¿no? Entonces, que lean mucho, lean todo lo que llega en sus manos, traten de imitar a esos autores y escritoras que les gustan, no importa si el plagio o lo que sea, eso nadie lo va a saber. Que se ejercite siempre la escritura, que se pula, que sean críticos con ellos mismos, que les den a sus amigos y amigas sus textos y que nadie les diga qué hacer.